Las voces de los verdaderos protagonistas. En Voces RCN. Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está en primer lugar con nosotros Marisol Gómez Giraldo, quien fue concejala de Bogotá. Bienvenida a este programa. Muy buenas noches, Juan Carlos, buenas noches para Alejandro, para Fabio, también para Eduard, los compañeros de mesa, y para Jorge Iván Cuervo, y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Eduard Rodríguez, ex representante de la Cámara, gracias por estar aquí. Juan Carlos, un saludo lleno de afecto para usted, para todos los taxistas que nos oyen, a los de Uber también, hay que incluirlos, y por supuesto a todos los compañeros acá de la mesa. Pero sobrevivió usted al partido, ¿no? ¿Ah? Sobrevivió usted al partido en Miami. Acabamos usted de llegar, eso, una experiencia muy, muy bonita, son de las cosas que ojalá todos los colombianos podamos vivir, y bueno, lástima, y ya hablaremos de todo lo que pasó, pero bueno, no deja de emocionar y de hinchar el corazón cuando uno ve a estos 11 ídolos dándola toda y dándola por la alegría del país. Hinchar el corazón. ¿Usted sabe de dónde viene la palabra hincha, doctor Eduardo Rodríguez? ¿O no? De hinchar, ¿no? Me imagino, no sé, pero usted que siempre nos sorprende, cuéntenos. No, pero es que el cuento es el siguiente. Señor. La palabra hinchar viene del Nacional de Montevideo, uno de los equipos de la capital uruguaya, porque allá pues se celebró el primer mundial de fútbol, pero en el Nacional de Montevideo, cuando estaba jugando el equipo, normalmente en las tribunas la gente no gritaba tanto como grita hoy, pero el que sí gritaba era un tipo de los utileros, pues de los asistentes del técnico del Nacional de Montevideo, que corría a lo largo de la raya lateral animando a los jugadores del Nacional. Ese tipo que corría animando a los jugadores del Nacional era el que inflaba los balones, que en el español uruguayo, y además español correcto, ese era el hinchapelotas. El tipo que hinchaba las pelotas era el que corría ahí, y por eso le decían el hincha. Ese es el origen de la palabra hincha, de la palabra hinchada, por el hinchapelotas del Nacional de Montevideo. Fíjese que es un dato bien curioso. Pero bueno, desde que nació el fútbol nos hace hinchar el corazón. Exactamente, así es. Bueno, Jorge Iván Cuervo, profesor e investigador de la Universidad Externado de Colombia, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Juan Carlos, Alejandro, Marisol, Eduard, Fabio, y a la audiencia de Voces RCN en todo el país. Y Fabio Umar, abogado, analista político y columnista, bienvenido a esta casa. Un gran gusto, muy buenas noches para todos aquí en esta bien fría Bogotá, para quienes nos oyen. Un honor como siempre, y por supuesto un gran placer estar con los copanelistas. Muy bien. Bueno, yo les quiero preguntar por la Selección Colombia, porque evidentemente es la noticia del momento en el país, pero les voy a hacer dos preguntas en una, que no se debería, porque muchas veces la gente contesta solo una de las dos, pero les quiero preguntar cómo les pareció la selección en esta Copa América, y luego qué opinan de lo que pasó en el estadio, de lo que pasó con hinchas argentinos, con hinchas colombianos, bueno, y luego con Ramón Yesurún, el presidente de la Federación de Fútbol allá. ¿Cuál es su opinión, Eduardo Rodríguez, para empezar? O si quieren, para que sea más ordenado, hablemos primero de la selección y luego les pregunto por el lío del estadio y demás. Usted acaba de venir del partido, Eduardo. ¿Cómo le pareció la selección? Pues yo tuve la oportunidad de compartir mis vacaciones con mi hijo y fuimos a Houston, estuvimos en Phoenix y también en San Francisco, viendo, digamos, que a esos jóvenes que uno, pues yo soy muy hincha, no soy hincha de Santa Fe, de Millonarios, de la Eurocopa, pero sí soy hincha furibundo de la Selección Colombia, y acompañarlos, verlos cómo han crecido, verlos con esa humildad, con ese amor, con esa camiseta puesta, pues definitivamente creo que a todos los colombianos nos hacen sentir orgullosos, y esa es la palabra. Nos sentimos felices, nos sentimos cargados de energía, de que nos dé alegría, y por supuesto esta es una selección que va a tener una gran historia y sin duda alguna va por grandes cosas, así que yo creo que nos sentimos orgullosos, la sacaron del estadio, la hicieron muy bien, y bueno, verlos con ese corazón
tan grande, con ese amor por Colombia, con donde todo fluía, Shakira, que también es otro orgullo nacional, Karol G, los cantantes como Maluma, como Ryan Castro, donde todo el mundo, hasta en España, vi que los jugadores de la selección española que ganó la Eurocopa terminaron cantando esa famosa canción, así que no, muy muy orgulloso de la selección, a él, a sus familias, al sacrificio, al fútbol colombiano que ha sembrado tanto, mis felicitaciones y creo que vamos por cosas grandes. Marisol Gómez Giraldo, la selección para usted, ¿cómo lo hizo? Pues yo creo que yo podría resumir eso pues como en una sola idea, Juan Carlos, y es que yo creo que es de lo mejor, o si no lo mejor que le está pasando a Colombia en este momento. Yo creo que incluso los que no sabemos de fútbol como yo, vimos una selección que hasta el último segundo se la jugó con buen fútbol, con jugadores que le metieron la ficha hasta el final. Yo creo que eso en primer lugar, y lo segundo es que aunque no ganamos la Copa América, yo en particular siento como si lo hubiéramos ganado, porque fue tan bueno el rendimiento del equipo que yo creo que esta vez no pasó lo de otras veces, que cuando nos quedamos digamos, cuando nos quemamos casi que al final de los eventos futbolísticos, todo el mundo queda lamentándose o de los errores o porque no llegamos, o siempre nos pasa lo mismo. Yo creo que esta vez todos nos sentimos ganadores de la Copa América, así no tengamos pues la selección como ganadora de la Copa, precisamente porque fue tan bueno el rendimiento de ese equipo que pues todos nos sentimos ganadores en todo caso. Jorge Iván Cuervo, ¿cuál es su opinión de la selección? Pues a ver, muy bien, yo creo que si miramos en perspectiva, la última vez que jugamos una final de la Copa América y la ganamos fue en el 2001, no fuimos al anterior mundial porque después de la salida de Pekerman creo que se perdió un poco el rumbo en la selección, con Queiroz, luego con Rueda, y la llegada de Lorenzo pues ha sido muy importante porque recompuso un equipo, está haciendo el recambio generacional que había que hacer, recuperó por ejemplo para la Copa América a jugadores que en su momento fueron muy importantes como James Rodríguez, por solo nombrar alguno. Entonces yo creo que si uno lo mira en perspectiva, volvemos a jugar una final de Copa América contra el campeón del mundo, eso no se nos puede olvidar, los partidos de finales son distintos. Colombia, hay cierto consenso, y el hecho de que James hubiera ganado el premio al mejor jugador así lo indica. Yo creo que Colombia fue, así como España en Europa, los equipos que mejor jugaron al fútbol. Le tocó una vía más dura, incluso tener que ganar a Brasil, Uruguay, Argentina llegó más fácil a la final, pero Argentina es el campeón del mundo y sabe jugar finales, y es el campeón actual también de la Copa América. A Colombia le faltó ese poquito quizás ya en la final, pero yo creo que quedan muy buenas sensaciones, se tiene un grupo sólido que se ve que juega bien, el técnico maneja bien el equipo, a mí me pareció, no soy experto en digamos como los periodistas deportivos, pero este equipo me pareció dinámico, me pareció atlético, me pareció que propone fútbol, que siempre va para adelante, que le ganamos a dos grandes de América como sin complejo. Entonces yo creo que queda una buena sensación, creo que hay que rematarlo yendo al final, y estos son procesos que hay que seguir adelante. Scaloni lleva 7 años al frente de Argentina y ya puede cosechar triunfos. Yo creo que nos deja una muy buena sensación esta selección en esta Copa América. Y Fabio Omar, ¿cómo califica la selección? Bueno, yo no sé absolutamente nada de fútbol, me da pena confesarlo. Reconozco que ahí me falla un poco la actitud patriótica. Noto una felicidad y eso me alegra muchísimo como en torno a lo que estamos hablando, ¿no? Uno siente que es como si ese fuera el espíritu de la nación, y a mí eso me parece muy, muy bonito. Ojalá el fútbol nos trajera más emociones, pues porque obviamente ahí hay un sabor agridulce con lo que pasó en el estadio. Yo espero, de verdad, que el fútbol sea como esa especie de pegamento que todas las naciones tienen, ¿no es cierto? Todas las naciones escogen como alguna especie de argamasa que los va uniendo, que los va juntando, que los va como el pegante en los ladrillos, por decirlo de alguna manera. Y algunos tienen, qué sé yo, las artes, otros tienen el fútbol. Ojalá eso sea en Colombia, que lo veo difícil, pero ojalá caminemos esa senda de que ese sea como una escuela y un tema, ¿no? Porque además ver a estos hombres tan humildes de una extracción tan popular lograr esos sueños, pues es muy conmovedor, es muy conmovedor.
Ahora viene Juan Carlos en agosto el Mundial Sub-20 y creo que el fenómeno del fútbol femenino también ha sido Sí. una novedad Claro. y hay que acompañar a las chicas de la selección en los partidos. Las boletas están bastante cómodas y la ventaja de ese fútbol femenino es que no tiene esa toxicidad de la violencia masculina, ¿sí? Entonces se puede ir en familia, se puede ir con tranquilidad, sin rollos. Entonces, para seguir subidos un poco en el bus del fútbol, hay que acompañar a la selección sub-20 en el Mundial que se va a jugar acá en Colombia ahora en el mes de agosto. Es una gran sugerencia. Bueno, les quiero preguntar por lo sucedido en el estadio Hard Rock Stadium en Miami, en donde vimos que muchos hinchas argentinos intentaron colarse por las malas y también muchos hinchas colombianos. Algunos de ellos incluso trataron de entrar por los ductos del aire acondicionado a la cancha. Leo aquí además una noticia en la capital española, en Madrid, 4 policías agredidos y apuñalados y varios detenidos tras una pelea en Ciudad Lineal, un barrio en el centro este de la capital española, entre pandilleros tras la final de la Copa América. Es verdad que en España a veces se ocurren estas cosas, pero no es frecuente. ¿Qué opinan ustedes de lo que pasó? ¿Es que aquí la culpa es de la Conmebol, de la policía estadounidense, o lo que pasa es que está condenado el fútbol a que ocasionalmente pase algo así como ha pasado en partidos en Europa, en que han tenido que aplazar el comienzo del juego? ¿Qué piensan de eso, Eduardo Rodríguez, que estuvo allá? Pues mire, Juan Carlos, varias reflexiones. Lo primero, definitivamente hay que aprender de la historia, porque ahorita que venía escuchándolo, Casales decía que esto pues pasa en Londres, pasó en París, y pues yo sí creo que la Conmebol tiene toda la culpa de lo que pasó en el Hard Rock Stadium, y de hecho pues queda uno sorprendido. Yo llegué temprano, llegué con unos amigos, caminamos, y ahí vino el primer inconveniente, y es que yo veía gente que no tenía boleta, y inclusive un joven se me acercó, oiga, venga, présteme su teléfono, y yo le dije, no, yo no le puedo prestar mi teléfono, porque pues digamos que se veía raro, que no, ay, venga, me tomo una foto, no sé qué, pues creo que sin duda era para robarle a uno la boleta, y eso es claro, y hay que decir las cosas por su nombre. Pero no era uno, eran muchísimos, nunca pusieron los filtros. Para una final hay que poner 3 filtros donde uno muestre 3 veces la boleta. Luego vimos ahí y había unos colombianos cantando muy chévere, yo lo grabé, lo subí a redes sociales, y viene el primer filtro, Juan Carlos, donde pues llegan y paran. Mi amigo se volvió a entregar un maletín, a ponerlo en una caja, y cuando volvimos a entrar ya, o cuando íbamos a ingresar otra vez ya, no, que espere, y yo ya empecé a ver algo raro, porque los policías empezaron a decir, usted se hace acá, y ya pusieron unos filtros, pues que no es normal, que se tiene que dar en muchas partes. Vuelvo y digo, acá un evento usted pasa por 3 filtros diferentes para poder ingresar al evento, y lo bueno fue que yo entré muy temprano, hacia eso de las 4 de la tarde, nos sentamos, uno comparte ahí, los que van llegando, un amigo por acá, otro amigo por allá, pero el estadio empezó a verse vacío, y no entraba nadie. Y yo ¿será que pues las boletas no las vendieron o qué fue lo que pasó? Cuando empiezan a escribirme de acá de Colombia, a decirme, ¿usted pudo entrar? Y yo, sí, ¿qué está pasando? No sabía lo que estaba pasando afuera. Lo que siempre se fue a ver gente muy extraña entrando a la zona donde nosotros estábamos, que era pues una zona muy cercana donde están la familia de los jugadores. Yo estaba al lado de la familia de los jugadores, y empecé a mirar que entraban y me decían, ay, este puesto está libre, y uno dice, ¿cómo así que sí, este puesto está libre? Y no solamente, y digamos que personas, y no quiero ser despectivo, pero sí personas que pues uno dice, hombre, ¿cómo un joven de estos va a acceder a una boleta de estas? Y digamos que eso sí me pareció raro, y empezaron a meterse, y otros fumando marihuana, eso que ya me pareció rarísimo. Y en la zona donde estábamos, no solamente estaba la familia de los jugadores con sus niños, con sus chiquitos, sino también había una serie de familias regadas, y a nosotros sí nos pareció muy extraño.
Conclusión, un desorden, la Conmebol con nombre propio tiene la culpa y yo creo que si esto va a pasar en el Mundial, la van a tener muy, muy grave. Tienen que aprender de lo que pasa aquí en Colombia, porque es que también lo que decía, se meten por el Darién, como no se van a meter al estadio. Pero ese tema sí tiene que hacernos reflexionar alrededor de la seguridad de las familias, de muchas familias que hicieron un esfuerzo inclusive para pagar sus boletas, ahorrando y que pues se quedaron literalmente por fuera. Así que ahí yo creo que van a venir demandas, van a venir muchísimas cosas, pero el desorden sí fue grave, grande y más para manejar un evento tan grande de cerca de 86.000 personas. Jorge Iván Cuervo. Pues a ver, yo creo que la Conmebol tiene una enorme responsabilidad de lo que pasó. Hubo muchas quejas por parte de varios entrenadores, por ejemplo, que no les prestaban las canchas a tiempo, el mal estado de las canchas y cosas que pasaron ayer que explican que Estados Unidos no es un equipo futbolero. Por ejemplo, el intermedio de la presentación de Shakira, que fue casi de 25 minutos, eso desnaturaliza completamente el fútbol. Eso se entiende en un Super Bowl, donde son 4 tiempos y hay descansos, pero que nunca se había visto violando el propio reglamento y haciendo una contradicción, porque imagínense, le pusieron varias multas a los técnicos porque los equipos no salían en el minuto 15 para el segundo tiempo, y la propia Conmebol hace un evento de 25 minutos, lo que puede afectar el rendimiento de los jugadores por calentamiento y demás. Además uno no entiende, o sea, ¿qué hace la Copa América en Estados Unidos? Sí, la Copa América debe jugarse en Sudamérica siempre. Lo que pasa es que el señor presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, vende lo que sea. Entonces, es en Sudamérica donde se debe jugar la Copa América. Y como se hizo en anteriores oportunidades, si se quieren invitar equipos de la CONCACAF, incluso se invitó en su momento a Japón y otros países, que vengan. Pero la Copa América tiene que ser en Sudamérica, en la Conmebol. Entonces, toda esa desorganización que hubo a lo largo del torneo en los traslados de los jugadores, todo de las selecciones de una ciudad a otra, pues terminó el último día donde está todos los ánimos exaltados, todo el mundo quiere entrar, no había claridad sobre cuántas boletas podían vender, no se hicieron los 3 filtros que había que hacer, mucha gente quería entrar, no solo colombianos, también argentinos, y bueno, terminó creo que desbordando la capacidad de respuesta de la policía de Miami, y pues no podemos dejar de pasar pues la vergüenza de mientras los jugadores ponían todo en la cancha, el presidente de la Federación de Fútbol y vicepresidente de la Conmebol agarraba puños con una gente y con una oficial de seguridad y terminó arrestado. Horrible, ¿no? Sí, cosa horrible. Arrestado. Uno dice, pero ¿cómo así que el vicepresidente de la Federación cogiéndose a golpes con una hay que cosa? mirar el Eso contexto. no tiene presentación, o sea, yo tengo que decirle, o sea, yo no sé cómo el señor Yesurún sigue al frente de la Federación por dignidad de una selección que nos hizo quedar muy bien en el plano futbolístico en esta Copa América. Las directivas no se comportaban a la altura y ese señor debería presentar su renuncia a la Federación. Jorge Iván, pero yo creo que yo conozco a Ramón, he tenido la oportunidad de compartir con él, algo tuvo que haber pasado y las cámaras tienen que contarlo, porque nosotros solamente estamos viendo un pedazo cuando el hijo pues se agarra o pelea con una señora, pero algo tuvo que haber pasado. Es que no es, o sea, primero Jorge Iván, a esos palcos no puede ingresar cualquiera, a esos palcos es muy difícil de ingresar. Y a mí por eso me preocupa que se esté tratando de tapar un tema tan grave como lo fue lo de los ingresos con esto de Ramón Yesurún. O sea, algo tuvo que haber pasado y yo también, pues hay que pedirle a la Federación y a la Conmebol que muestre las cámaras para ver qué fue lo que pasó, porque solamente tenemos es una parte de la foto. Pero que termine Ramón preso, que termine su hijo preso, algo tuvo que haber pasado muy grave y... vuelvo y digo, un texto fuera de contexto es un pretexto y aquí le hace falta a la foto algo más. De acuerdo, pero ahí se vio agresiones verbales y físicas a una oficial de seguridad y usted que, No, pues que eso eso en es Estados Unidos es total, serio, eso aquí sí lo es un delito. comentamos ahora, aquí usted agrede a la policía y quizás no le vaya tan mal, en Estados Pues lo Unidos usted nombran agrede ministro, ¿no? Si usted aquí agrede a la policía, lo nombran ministro. usted Vamos agrede- por partes. Usted agrede a un oficial de por policía Digo que o nosotros encargado de subimos las seguridad en penas Estados para los Unidos que mataran policías y agredieran a no a funcionario cualquier, público. mire, no a cualquiera le ponen el overol naranja, o sea, Sí, no, eso eso es algo algo- tenía que haber algo pasó. elementos de juicio muy serios para que la Algo pasó. No, policía puede lo poner hubiera en juego acusado. su visa, ¿no? Puede poner en juego su visa. No, ese señor no puede presidir la Federación de Fútbol. A mí me da pena, yo sí lo digo abiertamente, eso no tiene presentación.
O sea, ¿usted cree que está al Ya. nivel de Luis Bedoya? ¿Cómo? Usted está al Pues nivel allá de- está detenido. Pero evidentemente yo creo que sí, todo tiene que, o sea, el origen de todo lo que pasó ayer sí fue obviamente la desorganización. Pues, la desorganización desde el comienzo, porque desde el comienzo se denunció que los estadios de Estados Unidos no tenían las condiciones, que que los camerinos estaban a distancia hasta 1 kilómetro de la ¿Sabe? cancha, es decir, no tenían condiciones. Primero hay que partir de eso. Lo segundo es que en todo caso, aunque se ha puesto mucho el énfasis en que, bueno, los colombianos que se saltaron las barreras para entrar, que No, entraron Beatriz, eso es un delito diciendo también, mentiras, eso que es ocuparon los atrevido. puestos de personas que habían pagado boleta y no pudieron entrar, pues también se ha puesto mucho el terrible, énfasis en que, claro. claro, entonces los colombianos que siempre hacen quedar mal, pues lo bueno, y eso o sea, dice un como poco del se borra con argumento el con- codo, lo que lo- se lo hace que con lo- la mano, pero lo que hay que decir también es que, bueno, primero eso es un puñado de colombianos, pero en todo caso sí son muy representativos de lo que es la cultura colombiana eh, en, en temas como la política, no más pensemos en la política de Edward, el atajo, no importa cómo consigo, no importa qué tengo que hacer, pero consigo lo que yo quiero, y fue un poco ese el reflejo también, que Además eso fue también porque refleja tú no volviste a los al políticos consejo. bastante bien, Y- Edward, usted que y está su ha libro. estado en el mundo político como yo sabe, que aquí la cultura del atajo es el preferido de todos los políticos. Pero quería hacer también una reflexión. ¿Usted sabe por qué demoró 1 hora más el partido en iniciar? ¿Por qué? Porque los jugadores dijeron, si no entra mi familia, y Sí, que mucha entiendo familia que por fuera, unos no argentinos salieron jugamos. a mirar. Pues qué con va a Y pasar les razón. con la tocó familia. ir a sacar, o sea, imagínese usted como jugador, allá son unos 20, 30, 40 metros, mientras que sale, pasa una serie de filtros para que pueda entrar su familia. Desorganización, Eso sí, es terrible. claro. Y segundo, un tema de lo que usted toca, Marisol, que yo sí creo que es un tema profundo de nación, somos una cultura violenta. 2, ¿qué estamos haciendo? ¿Quiénes están también en el exterior y qué personas están allá? Y 3, yo sí creo que el fútbol tiene que generarnos a nosotros una reflexión para unir al país y no para generar, digamos, que esa violencia que se vio y esa cultura del atajo que sí tiene que algún día cambiar. O sea, la No, eso es cultura imposible. ciudadana, Eso es el imposible. afecto por el país y el respeto por los demás seres humanos es un tema que Porque tiene a que eso se le nacer suma desde la el niñez. incidente con Uruguay, ¿no? Que dice que los hinchas que estaban allí habían sido una especie de víctimas Pero yo, de unos digamos otra uruguayos vez, yo exaltados. no sé mucho de fútbol, pero a mí me da la sensación de lo que veo, que es que el fútbol saca unas pasiones muy bajas, muy oscuras en el ser humano, ¿no? Que no sacan otros deportes. Fanatismo, es más que el fútbol, yo Sí. creo, Fabio, que es el fanatismo, y entonces el que es fanático por lo que sea, aquí no hablemos solo de fútbol, hablemos, Por piensa política. nomás en la política colombiana, entonces cuando entramos en el fanatismo ideológico, por ejemplo, la gente está dispuesta a lo que sea, Pero en el Congreso cuando de la está República esa pasión no incentivada ve por el uno, fanatismo. en el Congreso de la República ve uno debates muy enconados, pero verbales, o sea, yo, a diferencia de lo que pasa en otros países, por ejemplo Porque en usted Japón, ve eso por la televisión, pero quien ha estado adentro sabe que eso es distinto, ¿sabe? pero se van a puños. Aquí Pues en mire, Colombia yo no, una yo no vez- recuerdo yo le haber quiero visto decir eso, una pero cosa. Edward me puede corregir, Una pero el vez, fútbol, y aquí el pues, fútbol saca las una cámaras cosa no me van a muy mentir, oscura. pero por Dios, un día Inti con un compañero del Centro Democrático a darse puños que a mí me tocó cogerlos y separarlos. Yo le digo, un momentico, aquí Pues es el sí, debate de las ideas, la pelea de las ideas, no del maltrato. El ejemplo de violencia Y eso es verbal, por ejemplo, horrible. de JP Hernández es inaceptable, por ejemplo, por solo ejemplo. nombrar un caso. O lo que hizo, y vuelvo y digo, reprachable cualquier actitud de violencia. Y más cuando se genera en un líder político. Es que aquí incentivar a la gente para que cometa actos vandálicos, para que sigan con sus temas de primera línea, para que sigan, creo que es un tema que nos tiene que reflexionar. Y si por lo menos vamos a hacer un acuerdo político, es que sea en la verdad y Sí, en el que respeto eso por vaya, los eso va demás. más allá del fútbol, sí, eso está clarísimo que va más allá del fútbol. Pero si una vez se iba a agarrar, ¿cómo se llama? Pero no sé, yo Un quiero representante discutir, de yo Santander quiero discutir con- algo ahí, con es Inti. decir, vimos las imágenes, muchos colombianos por lo menos se les veía con la camiseta que querían entrar, argentinos también. Yo quisiera discutir la idea de que es que hay algo en ser colombiano que inmediatamente estamos más cerca de acudir al recurso a la violencia, de incumplir la ley. Yo no creo que eso sea así porque también significa, o sea, en Miami y en muchos países del mundo hay muchos colombianos, sí, gente trabajadora, gente que camella durísimo para mandar
mandarle, para mandar, ¿cómo se llama? Dinero, pues, remesas. las remesas a sus familias, y yo creo que esas son la gran mayoría, y siempre pasa eso, que cuando unos pocos cometen este tipo de actos, entonces ya tratamos de construir la teoría, es que ser colombiano es esto, es que la colombianidad implica. Yo no creo que eso sea así, yo creo que eso no es equivalente, sin duda que no es equivalente, ni más faltaba, pero sí hay rasgos muy característicos de los colombianos ahí. Yo consigo lo que sea, yo consigo mi entrada al estadio, que era el caso de ayer, de la manera que sea. Si hay rasgos fíjense ustedes nomás en la manera como se ha resuelto aquí la diferencia política. Fíjese usted cómo terminan los partidos a cada rato, del Nacional con Millonarios, eso pasa en Bogotá, pasa en Cali. ¿Cuánto se ha intentado acá sacar la violencia de los estadios? Eso no es pues que fue ayer y que fue una Pero excepción, eso es en Argentina. Jorge Iván. Eso es en México. No, claro. Eso es No, en Europa, claro. no, en Inglaterra. Estamos de acuerdo, En pero Inglaterra. pues, Yo lo que quiero cuestionar un poco es poner en discusiones, yo no creo que exista en el ser colombiano como nacionalidad una protección a la violencia, al incumplimiento de la ley, porque es como también cargar un estigma. Yo no creo que haya evidencia, para eso. Sí. Yo no creo que Pero Jorge Iván dice una cosa, implique ser esto u otro. Yo no creo. Perdón, Juan Carlos, como hay ciudadanos ejemplares en Miami, gente que trabaja, que nos hace brillar, que son grandes, y no solamente en Miami, en todas partes del mundo, no falta unos que por su propia esencia de ser colombianos quieren tener la cultura de la trampa, tienen que tener, o sea, perdóneme, ¿qué se iban a hacer todos esos colombianos? Y bueno, y también quiero decir que en eso puede tener un poquito de razón, porque no todos eran colombianos, también había unos argentinos y otros de otras nacionalidades. Pero ¿qué se iban a hacer allá al estadio? No sé si poniéndose de acuerdo o no, sin tener una boleta, sin saber que eso lo venden digitalmente. O sea, mire toda la preconcepción y verá que ahí hay un dolo, y ese dolo sí tenemos que mirarlo profundamente dentro de un rasgo social o de ser humano, que pues es la cultura del avivato. Claro, pero yo creo que lo que pasa, y no suelo opinar en este programa, pero me he vivido por muchos años en Washington y en Madrid. Yo creo que lo que ocurre es que el problema no es que los colombianos sean más violentos o seamos más violentos que otras personas. Yo no creo eso. Yo creo más en una cuestión que tiene que ver con la impunidad, como en Colombia hay impunidad y en América Latina. En América Latina vive el 13%, 12 o 13% de la población mundial, y se producen casi el 40% de los homicidios, el 37% de los homicidios, según vi hace poco. Pero si ustedes van a ver cuál es el porcentaje de colombianos homicidas en España, es muy bajito, y porcentualmente hablando puede ser incluso más bajo que el de los españoles. Ahora hablábamos de una noticia de unos policías apuñalados por unos colombianos. Eso pasa, pero no es tan frecuente, y en Estados Unidos yo me atrevería a decir que tampoco. Yo creo que el colombiano cuando está en otros países, sabe que lo pillan si hace algo malo, y por que le teme a la sanción, que es lo que muchos se preguntan de por qué los colombianos cuando salimos a través del aeropuerto El Dorado nos comportamos de una manera, y cuando llegamos a cualquier ciudad en Estados Unidos o en sin Europa, duda la hay impunidad es Estado un de Derecho. incentivo, y Fabio debe saberlo bastante Porque en bien. otros países hay Estado de Derecho. Ay, aquí Porque el no. Estado se aplica en todo el territorio, y un policía está ahí, y un fiscal está ahí, y un juez está ahí presto a fallar rápido y Eso se llama ágil y justicia. justo. Y justo, un juez justo, o sea, un juez no corrupto, un juez es que aquí la Corte Suprema nos ha ayudado en Usted el no sabe quién soy desprestigio. No, la Corte La Suprema Corte recibió Suprema relojes. y todos los tribunales, Y Fabio. recibió relojes a cambio de No, sentencias, y ¿no? 2.650 Sí. millones. Recuerde que yo fui el Claro. investigador de eso. Además, Oigan, grotesco. Eso solo pasa acá. Claro. Corruptela. Oiga, pero tenemos que ir a una pausa y ya regresamos. 8 en punto de la noche. Continuamos. En Voces RCN. Sí, seguimos en Voces RCN, 8 de la noche, 3 minutos, 8 de la noche, 3 minutos, y todo el mundo ha estado, Iragorri, muy atento a lo que ha ocurrido en los Estados Unidos, no solamente con el desarrollo de la convención del Partido Republicano, que está teniendo lugar en Wisconsin. Ya Donald Trump ha escogido quién va a ser su fórmula vicepresidencial, sino los ecos que ha tenido Iragorri el atentado fallido en contra de Trump el pasado sábado. Sí, y la pregunta que queríamos hacerles es, aparte de
lo inquietante de lo que ha sucedido en Estados Unidos con este atentado fallido a Donald Trump es si en Colombia podría llegar a producirse como consecuencia de la polarización un ambiente semejante. Lo dice Juan Lozano en una columna en El Tiempo. ¿Qué piensan ustedes del tema? Fabio Umar. Bueno, lo primero, me parece preocupante que eso pase. Digamos, eso enciende todas las alarmas a nivel global. Porque si el hombre más cuidado de los hombres más cuidados del planeta, que son el Secret Service, que uno ve en todas las películas y que uno ve los videos y todo eso, y pasa esto, pues ¿qué puede pasar en otros escenarios, en otros ambientes? Me preocupa también y mucho que este tipo de eventos se utilicen como mecanismo teatral, como recurso operático para ganar las elecciones. Eso me preocupa poderosamente. Y que terminemos nosotros asistiendo a una especie de quién sabe quién atentó, ¿no? La famosa mano negra que tantas veces he utilizado, por ejemplo, aquí en Colombia cuando hay bombas, que dicen, no, es que eso pudo ser la extrema derecha para usar la guerra contra la izquierda, cosas de ese estilo. Y me parece, y digamos, lo digo como con un sentimiento de preocupación, que la potencia planetaria en este momento, que pues por lo menos de este lado del hemisferio, ¿no? Que para nosotros es Estados Unidos, esté inmersa en una disputa electoral tan precaria entre un señor tan anciano, tan anciano, como es el actual presidente, que ya se ve pues realmente en muy mal estado, y por otro lado un tipo pues muy loco, ¿no? Que uno no sabe a dónde va a terminar la agenda global de manos de Trump. Y entonces viene este episodio muy cinematográfico, me parece a mí, muy cinematográfico, que yo creo ya determinó las elecciones, creo yo que las determinó. Es decir, a mí no me cabría duda que la debilidad de Biden, por un lado, junto con el heroísmo que mostró Trump en ese atentado, ¿no? Que alcanza a alzar la mano y a gritar, demos la batalla, fight, fight, fight. A mí eso me parece que va a enrarecer el ambiente y por supuesto va a polarizar el continente americano todo y el hemisferio probablemente, ¿no? No sé. Marisol Gómez Giraldo. Bueno, yo lo que creo es que en Colombia ya eso ha pasado. Pensémonos más en lo que pasó en Colombia entre el 89, el 90, el 91, cuando fueron asesinados 4 candidatos y precandidatos presidenciales. Piensen ustedes en Luis Carlos Galán, piensen en Pizarro, piensen en Bernardo Jaramillo, piensen en José Jaime Pardo Leal. En fin, en Colombia ya tuvimos ese escenario. Precisamente la constituyente del 91 y toda la Asamblea Nacional Constituyente lo que buscaba era conjurar esa violencia que no se logró. Y digamos que entonces uno tendría que pensar puede volver ese escenario de violencia, porque violencia política verbal tenemos todos los días. Lo que había aparentemente, digamos, estaba ahí como en la retaguardia es una violencia política, digamos, ya armada, ¿no? Pero tampoco es que estemos muy lejos de eso si pensamos en los más de 400 excombatientes de las FARC asesinados. Pensemos en los líderes sociales asesinados. Detrás de todo eso hay política. Lo que pasa es que ahora, digamos, en Estados Unidos, pues toca primero pues con los 2 candidatos presidenciales, específicamente con los 2 candidatos presidenciales del Partido Demócrata y del Partido Republicano. Aquí está sucediendo eso en las escalas, digamos, en las escalas más bajas de la política. Cuando dijo Vargas, entiéndase simplemente como en uno de los niveles de la política, que van los líderes sociales, luego van los concejales, luego van, etcétera, hasta que vamos ascendiendo a la escala presidencial. Y yo creo que pues polarización es la que tenemos en Colombia. Todavía no se ha manifestado digamos, frente al presidente, pero yo creo que aquí puede pasar eso en cualquier momento, pues porque ya tenemos la prueba de que hemos resuelto las diferencias políticas con las armas, que también ese era el sentido del acuerdo de paz con las FARC, que terminara de la violencia política a partir de un acuerdo de paz que no logró conjurar la violencia, y que ustedes ven que en los últimos años lo que ha pasado es que esa violencia política se ha enardecido, digo, todavía en los sectores más apartados de Colombia, no en Bogotá, no con los candidatos presidenciales, pero claramente en Colombia eso pasó y se puede perfectamente volver a pasar.
reencauchar esa violencia armada. Eduardo Rodríguez, ¿qué opina de este asunto? Pues mire, varias reflexiones. Ahorita el expresidente Uribe puso un Twitter donde se ve unas personas muy afines a cierto sector diciendo que hay que matar a Vicky Dávila o que hay que matar a María Fernanda Cabal. Claro. Eso debería producir de cualquier sector, venga donde venga, el rechazo total. El rechazo total. Yo creo que nosotros sí tenemos que reflexionar. Una vez cuando se supo cuando el presidente dijo que en campaña que lo iban a asesinar, yo tenía una máxima que la hicimos durante el gobierno Uribe, durante el gobierno Duque, y es que se cuida más a la oposición que al propio gobierno. Y eso debería generar unos rechazos de todas partes. Pero aquí atentaron contra el presidente Iván Duque en un helicóptero. Y hoy son negociadores de paz, hoy son los gestores de paz y los dejan en libertad. Esas mismas personas de Norte de Santander que trataron de hacer un magnicidio, hoy están libres y hoy están de gestores de paz. Aquí las personas que recuerden ustedes el atentado contra Uribe, que ese es otro tema, que no creemos, que hay especulación. Me acuerdo que ya uno hablando con los señores de las FARC nos contaban cómo hicieron el atentado contra Álvaro Uribe en el 2002, donde murieron 2 personas, y si no es por el bus en Barranquilla, pues ese bus, pues Uribe estuviera muerto, hubiese sido asesinado. Y me acordaba mucho también de la frase que cuando te tocan y aunque te quites, y cuando no te tocan y aunque te pongas. Pero la violencia política no puede escalar y tiene que ser rechazada de la derecha, de la izquierda, del centro, de todas partes. Eso no puede pasar, y vi que todos los expresidentes se pronunciaron como debió haber sido, como el propio Biden se pronunció rechazando este tipo de ataques. Jorge Iván Cuervo, ¿qué opina de este asunto? No, yo no creo que sean equiparables la situación de Estados Unidos y Colombia. Yo creo que las condiciones en las que se da este hecho, que por supuesto hay que rechazar en Estados Unidos, son muy especiales de cómo se está dando el debate allí entre republicanos y demócratas, alimentado por las redes sociales, por el mismo lenguaje de violencia. Incluso mire que los dos candidatos, la noticia hoy es que Trump en la convención tenía un discurso de otra naturaleza, mucho más virulento, mucho más violento, y decidió bajarle el tono y decir, no, vamos a llamar a la unidad. Lo mismo Biden, porque yo creo que ellos dos, que son las caras visibles de la polarización política, si ellos contribuyen con que se baje un poco esa polarización. Entonces, es que no olvidemos que en las elecciones pasadas, el hoy candidato y muy probable presidente no reconoció, y desde su poder presidencial estimuló, ¿no? Y facilitó de alguna manera con sus palabras la toma del Capitolio. Digamos, eso es un hecho violento que en Colombia ni siquiera ha pasado, por lo menos no en el último tiempo. Bueno, si descontamos lo del Palacio de Justicia, por supuesto, pero aquí siempre ha habido digamos, aquí no hemos tenido problema con la transición electoral. Entonces, el tema de violencia política, una de las posibles candidatas que se consideran si Biden se retira, es la gobernadora de Michigan, quien fue objeto de un ataque también por parte de uno de esos grupos de ultraderecha, los Proud Boys o algo así, que trataron de ingresar al Palacio Presidencial de Michigan. O sea que el tema de la violencia política en los últimos años en una sociedad tan fracturada desde el punto de vista cultural, étnico, nacional, como Estados Unidos, creo que no se puede trasladar a Colombia. Ahora, ¿cuáles son los riesgos que hay que ver en Colombia? Yo creo que hay zonas del país donde el control de grupos armados ilegales en un momento determinado puede poner en riesgo que allí, en ese punto específico, se realicen las elecciones. Ahora, tuvimos esas alertas en las elecciones pasadas, y salvo algunos casos aislados y muy puntuales, finalmente las elecciones se hicieron y se reforzaron la seguridad de muchos de los candidatos en zonas muy difíciles. Es decir, Colombia curiosamente ha aprendido a vivir en democracia y con violencia, y ha seguido haciendo elecciones siempre a pesar de situaciones de conflicto armado. En la época que recuerda Marisol de la muerte de 4 precandidatos, finalmente se eligió una Asamblea Nacional Constituyente que fue un ejemplo para el mundo de democracia. Entonces yo creo que hay que rechazar la violencia, no, como dijo Biden, no cabe en democracia, pero no sobra, Juan Carlos, un llamado a los líderes de opinión, a los líderes de los partidos políticos,
a mensajes de tranquilidad, de que se puede debatir. Estos programas de opinión, por ejemplo, son muy interesantes porque generalmente usted mire la composición, son personas de distintas, todos somos de distintas concepciones ideológicas y políticas, ¿sí? Y aquí siempre hemos dado debates en buenas condiciones, sin irrespetar, sin maltratarnos, y yo creo que es una de las cosas buenas de estos programas de opinión como Voces, que quiero que enviamos un mensaje de que usted puede no estar de acuerdo con una persona, puede incluso no gustarles su forma de pensar, de ver el mundo, de verlo, de cómo se gobierna, pero las discrepancias en democracia se deben debatir, se deben discutir y jamás deben resolverse por la vía de violencia. Y yo creo que en eso los formadores de opinión y los líderes de los partidos, empezando por el presidente y los expresidentes y los líderes de los partidos, tienen una enorme responsabilidad de bajarle la temperatura a los debates que en tiempos de redes sociales tienden a magnificarse y a viralizarse, como se dice ahora, y eso puede terminar muy mal. Cuando uno mira el caso, por ejemplo, de este joven a quien señalan como responsable del atentado, y ya por la información que se conoce, parece que es una persona que individualmente consideró que eso era lo que había que hacer con un fusil AR-15 que había comprado su papá legalmente. No se sabe si el papá se lo entregó o no. Digamos, también es un problema que tiene Estados Unidos que nosotros no tenemos, el acceso libre a armas a un joven de 20 años con una AR-15 en un mitin político. Pues eso es una cosa que entre nosotros... Pero también habla de las fallas ojalá tuviéramos acceso a armas, ¿no? De las autoridades. Que todo el mundo tiene menos... Así? No, señor. No, perdón, O sea, es que estamos todo el ya mundo con harto aquí problema, tiene... imagine todo el mundo armado, no, Fabio, tampoco. ¿Cómo que todo el mundo armado? Es que todo el mundo está armado, pero menos los los que delincuentes deberían están estar armados. armados. No, los policías andan con un bolillo. A los secuestrados les dan un chaleco antibalas de los años 80, le dicen que un botón de pánico. Y a los secuestradores les dan fusiles. No, pues así no. Pero bueno, no es Imagínate discusión. todo el mundo armado en la calle, No es la discusión. Fabio, no, tampoco. No, terrible. Yo estoy de acuerdo. Es que no debería estar armado nadie. Eso es verdad. Óiganme, cambio Armado de de asunto. argumentos y de valor. Bueno, armado de argumentos. Mire, cambio de asunto. El presidente Gustavo Petro acaba de estar en las Naciones Unidas y hay quienes dicen que él quiere acelerar la implementación del acuerdo de paz con base en los 8 o 10 puntos que propuso allá. Él dijo que debería pues modificarse las normas de vigencias futuras, leo los títulos del tiempo, cambiar el sistema general de participaciones, excarcelar al campesinado productor de hoja de coca, también optimizar las nuevas inversiones forzosas de cara a la sustitución, modificar las normas para la compra administrativa rápida de tierras y otras cosas más, como crear la figura de la conversión hereditaria en las zonas selváticas de Colombia, ampliar el plazo de la implementación del acuerdo por 7 años más y hacer eso todo mediante el mecanismo rápido del fast track en el Congreso. Algunos piensan que esto es como una especie de asamblea constituyente por la puerta de atrás. ¿Ustedes creen que eso es así o que es exagerar cuando se hace una afirmación de esas características? Eduardo Rodríguez. Pues mire, Juan Carlos, yo creo que el argumento debe ser lo siguiente. La Corte Constitucional ya dijo que fast track no podía darse y menos cambios constitucionales como hubo en el 2018, donde nosotros nos hicieron conejo y donde el país lo dividieron y pues lo dividió el propio Cristo, que creo que lo contrataron para volver a hacer la misma tarea. Pero entonces miremoslo por temas. Entonces, tema de modificación de las normas fiscales de mediano plazo. Es un debate que se tiene que dar con altura, con grandeza dentro del Congreso, y ahí está el Congreso para darlo. Con los argumentos, y debería ir a presentar el proyecto de ley, pero para pupitrear, eso sí es muy grave. Segundo, el cambio de distribución del sistema general de participaciones. Hombre, yo creo que aquí hay un debate muy grande alrededor de eso, pero eso también tiene que hacerse por cambio constitucional, por modificación constitucional, y eso tiene que incluir a todas las regiones, y la hicimos. O sea, aquí la pregunta es, ¿qué de eso no está funcionando? ¿O qué de eso no estaba con el acuerdo de paz? Miremos la otra, es carcelar a campesinos productores de hoja de coca. No vengan a mí con ese cuento, que eso lo hicimos hace muchísimos años. Hoy ningún campesino está metido en la cárcel por cultivar coca. Eso lo prohibió la Corte Constitucional y eso salió del ordenamiento penal. Y eso tiene que estar claro. Los
los traquetos grandes, pues eso sí es otra política Pero ni diferente. siquiera, Eduardo, perdón, Pero meto la a cucharada, los campesinos ni siquiera no se están les presos, mete. porque por virtud de las sentencias de la Corte Suprema y la Corte Constitucional, No, los de... aplicar la criminalización a personas que llevan altas dosis es sumamente difícil desde el tema probatorio. Totalmente, hasta No, pero ni en eso. siquiera muchas dosis, digamos. Es Pero sumamente bueno, difícil. entonces, mire que, o sea, aquí coincidimos en que eso ya está. O sea, ¿por qué ir a hablar de la ONU de algo que no se ve en Colombia? O sea, que no existe en Colombia, porque a los campesinos no los metemos a la cárcel porque creemos que es un problema estructural y ese debate ya se dio. Sigamos. Optimización de nuevas inversiones forzosas de cara a la sustitución. Den el debate en la Comisión Quinta, denlo ponderado, un proyecto de ley, modificación de normas para compra administrativa rápida de tierras, expropiación express, que eso fue lo que digamos que le molesta al presidente, pero ¿por qué no lo presentó durante 2 años que ya ha estado? Porque lo que se le dijo en su momento es, venga presidente, preséntelo, pero no lo meta en un mico en el Plan Nacional de Desarrollo. Yo sí creo que, digamos que aquí las formas son importantes y el país tiene que tener síntesis y también decirle la verdad al país de qué es lo que se quiere. Muy grave todo esto que está pasando. Yo entendía que el ministro Cristo, o no entendía por qué el ministro Cristo había llegado, hoy entiendo un poco más qué es lo que el presidente quiere, pero es muy grave que no se pueda debatir, que el gobierno esté tratando de meter la mano hasta en la conformación de mesas directivas y que de esta manera le quieran hacer conejo al país. El país no necesita más división, necesita ponerse de acuerdo en lo que realmente son sus problemas. El tema económico, el tema de desempleo, el tema de salvar vidas en las regiones, darle oportunidad a los jóvenes, donde creo que sin duda todos podemos coincidir, pero no sobre estos temas que el presidente plantea. Bueno. Fabio Omar, ¿qué opina de esto? ¿Es una constituyente por la puerta de atrás, eso del fast track, o eso no se puede hacer, o qué va a pasar? A ver, el fast track sí se puede hacer porque ya se hizo. Lo que pasa es que se requiere un músculo, se hizo todo el proceso de paz con las FARC, fue implementado, digamos, fue instrumentalizado, fue puesto en marcha mediante el mecanismo de fast track, que es novedoso. Yo tengo mis dudas, digamos, de la ética que puede haber en torno a eso. No digo que no se deba hacer, digo, tengo mis dudas y creo que hay unos cuestionamientos válidos, pero se usó. ¿Se podría volver a usar? Sí, se podría volver a usar. ¿Se puede volver a usar en este momento? Yo creo que no, porque el presidente no tiene el músculo, el gobierno no tiene el músculo para ese tipo de normas que requieren un músculo, porque en últimas es modificar la Constitución para modificar la forma en que se hacen las leyes y en que se tramitan los asuntos de la nación, del Estado. Y el problema es que el proyecto Petro es un proyecto refundacionista de nación. Digamos, eso puede estar bien, puede estar mal, yo no lo discuto. Pero lo que sí es que es imposible de sacar adelante en 4 años. Y más imposible aún, si se me permite esa expresión tan ridícula, todavía más imposible cuando usted tiene menos del 30%, 20 y pico por ciento, según Opinómetro hoy, de la aprobación. Porque ese tipo de proyectos como el que propone Gustavo Petro, y es decir, que todo lo que ha hecho Colombia en los últimos 70, 80 años está mal, y que él sí lo va a hacer bien, salud, educación, pensiones, fuerzas armadas, esparcir el virus de la vida, eso requiere un proyecto de 12, 14, 15, 20 años y una capacidad política muy importante que no la tiene y pues no va a durar 14 o 15 años, esperemos, en el poder. Entonces, yo no veo que el presidente con mucha dificultad sacó la ley de pensiones, digamos la reforma pensional, con mucha dificultad. Se le empantanó el resto de cosas, o le empantanaron. Y yo ya, no sino todos los presidentes, en este momento, cuando ya empieza la segunda parte de su mandato, empiezan a tener el sol por la espalda. Creo que este presidente en particular lo va a tener. Tiene una acogida muy baja, tiene problemas en todos los órdenes. Entonces no, me parecen ideas que hacen mucho ruido y que poco aportan a lo que sí ha debido hacer el presidente, que es sacar adelante su agenda social, creo yo. Jorge Iván Cuervo, ¿cuál es su opinión?
Hoy en Razón Pública escribí un poco sobre eso y me hacía la misma pregunta que usted nos hace, y es si esto se parece o no a una constituyente, si la propuesta que él hizo en el Consejo de Seguridad. Y yo creo que son dos temas que valdría la pena que el gobierno y el presidente los precisara, o el ministro Cristo, porque yo creo que una cosa son los problemas de la implementación del acuerdo, y resulta que en esa implementación del acuerdo es lo que podríamos denominar es una política de Estado. Y lo dijo la Corte Constitucional en una de las sentencias, dijo: todos los gobiernos de aquí hasta que termine el periodo deben cumplir de buena fe las cosas que están allí de los 5 puntos. Incluso hay un documento técnico que es el Plan Marco de Implementación, pero el Plan Marco de Implementación está desfinanciado, que es uno de los temas que planea Petro, el instituto, o que plantea Petro. El Instituto Cross, que es el organismo que le hace seguimiento a eso, ha dicho que, por ejemplo, en los 5 componentes la desfinanciación empezó en el gobierno de Santos, que fue el que firmó el acuerdo, continuó en el gobierno de Duque, donde todos sabemos pues que no había una voluntad muy favorable en relación con el acuerdo, si bien, por ejemplo, yo creo que Emilio Archila en su momento hizo cosas muy interesantes, el tema de los PD, yo creo que eso están andando, y eso fue algunas de las cosas que hizo este gobierno. Entonces yo creo que eso debería, si el gobierno tiene digamos, la intención de cumplir el acuerdo, debería sentarse el presidente como jefe de Estado, los del Partido Comunes, que fueron los que firmaron el acuerdo, en presencia de Naciones Unidas, revisar con cuidado los balances que ha hecho el Instituto Cross y decir, bueno, ¿qué podemos cumplir de aquí a los 2 años que quedan? ¿Qué se necesita de aquí a 10 años? Conseguir los recursos, seguramente habrá que hacer unas modificaciones, pero yo creo que eso se debe hacer en el contexto del acuerdo de paz, y si bien estoy de acuerdo con Fabio en que eventualmente desde el punto de vista constitucional el fast track pudiera darse, hace 8 días el presidente, antes de hablar del fast track, dijo que el fast track que este gobierno tenía era la moción de urgencia de los proyectos de ley. Entonces, por ejemplo, el gobierno a todos esos proyectos relacionados con la implementación del acuerdo le puede dar moción de urgencia, y se reúnen conjuntamente Senado y Cámara, y eso lo pueden sacar relativamente más rápido. Eduardo, usted lo conoce bien, como que cuando un presidente da mensaje de urgencia, el Congreso se mueve, se reúne, claro, se mueve. Urgencia e insistencia. Lo otro tema, y con esto muy rápidamente, es los temas de la constituyente, que también él los puso en un tuit y que los ha venido desarrollando. Si uno lo mira con cuidado, yo creo que solamente habría en realidad 2 temas que ameritarían una eventual reforma vía Asamblea Constituyente, y uno es las modificaciones al gobierno judicial y a las funciones electorales de las Cortes, cómo nombrar el Consejo Superior de la Judicatura, pero yo no creo que eso sea un tema, pues... Pero ya se cambió. Y eso yo no creo que sea un tema central hoy. Ese acto legislativo lo hice yo en el 2016, revisado por la Corte. No se ha hecho una reforma ni política ni electoral que planteaba el acuerdo de paz. ¿Dónde sí no parece? Se ha hecho. No. Al punto en concreto, que es lo que está planteando Jorge Iván, es... si el tema es Consejo Superior de la Judicatura, eso ya se cambió. No, pero, existe un Consejo no creo que sea judicial, un problema central en este momento para el país. Pero pues no es. La composición del Consejo Superior de la Judicatura no creo que sea un problema. Y tampoco la central composición de los magistrados. Ahora, cuando yo veo, por ejemplo, la iniciativa del gobernador Rendón de Antioquia, el informe de la misión de centralización y algunas discusiones que hay, yo creo que sí hay una discusión sobre la relación nación-territorios. Entonces ahí entra lo del sistema general de participación, cómo financiar los impuestos. Yo creo que ahí sí hay un desequilibrio muy complejo entre el desarrollo desarrollo. Pero que se puede resolver sin una constituyente. Yo lo que veo, yo simplemente creo que yo tendría que decir sobre este punto, y adicional a lo que han dicho los compañeros de la mesa, es que yo sigo viendo como al presidente y al ministro Cristo, que también yo lo planteé en mi columna de Cambio, yo los veo por caminos distintos. Yo al ministro Cristo lo veo que llegó básicamente a meterse en la implementación del acuerdo de paz, pero el presidente pues lo quiere embarcar en otras cosas, y obviamente él llega a buscar un acuerdo nacional, y evidentemente llega a lograr ese acuerdo nacional para evitar
o fast track o una constituyente. Fíjense ustedes que el presidente habla del fast track ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y luego el ministro sale a decir aquí, eso apenas es una idea en borrador. Entonces, a mí lo que me parece más llamativo de todo esto, y ese simplemente es que veo al ministro con unas intenciones, al presidente con otras, y la pregunta que yo siempre me hago es, ¿quién va a convencer a quién? ¿Cristo a Petro o Petro a Cristo? Eso en primer lugar. Ahora, para el acuerdo de paz, solo para anotar, Jorge Iván, para el acuerdo de paz no se necesita nada de constituyente, probablemente sí un fast track, y solo para meterme con el fast track, yo digo, claro que sí es posible un fast track, pero aquí porque efectivamente dice, creo que fue Eduardo, fast track es para pupitrear los proyectos. ¿Y acaso el Congreso no pupitrea proyectos a cada rato porque le conviene? Entonces, pues tampoco hay que satanizar el fast track. Bueno, es que nos quedan 20 segundos, no sé si alguien quería agregar algo. No, y digamos el gobierno vota ideas y con eso lo que hace es controlar la narrativa y controlar el debate, y creo que en eso Petro ha sido bastante hábil y exitoso en eso, independientemente de que muchas de las ideas que suelte se materialicen y se concreten, pero controla la narrativa de la discusión. Yo sí creo, para finalizar, que los contenidos son importantes, pero también las formas son muy importantes. Y eso es lo que creo que debe generarse. No es a pupitrear, sino realmente que se dé un debate ponderado de las cosas que el país necesita. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias Marisol Gómez Giraldo, Eduardo Rodríguez, Jorge Iván Cuervo y Fabio Umar. Ellos recibirán ahora libros por cortesía de la Librería Nacional, y a ustedes los espero mañana en Voces RCN, 8 de la noche, 30 minutos. Voces RCN.